Bueno, don Ander, buenas tardes por allá, ¿cierto? En España. ¿Qué hora es por allá, señor? Exacto, a las 5:40 p.m. Las Gracias, Richard. cinco cuarenta p.m. puntuales. Logramos Estamos muy estar puntuales. puntuales en la sesión. Felicitaciones, sí. Bueno, es un trabajo que hay que hacer entre Ahora estamos, todos. bueno, sí, muy buenas sesiones, muy interesante por ahora. Así Sí, que, no, no, y créeme, y se lo digo más a la gente, que lo que se viene ahora también está potente. Déjame hacer la introducción entonces, Ander, para darte el perfecto. paso. Bueno, nuestro amigo Ander es director Iberia de Dynamic Yield, que como ya lo decía, desde España. Fue uno de los primeros empleados del grupo Lazada en Malasia y Singapur, que entonces fue adquirido por el grupo Alibaba, ¿cierto? Ujú. Y Country Head en Shopee, ¿cierto? Actualmente listado en New York State Stock Exchange, perdón por la pronunciación. Ujú. Construyó la oficina APAC de Dynamic Chill desde cero y ahora está construyendo su nueva oficina en Iberia y países latinoamericanos. Así que, bueno, Ander, bienvenido. Tienes una amplia audiencia que está atenta a escucharte y, como ya les decía a la gente, las preguntas en la sección del mismo nombre que está a la derecha, y al final se las hacemos a Ander y mantenemos esa conversación. Así que, Ander, el micrófono es tuyo. Perfecto, gracias esta vez, Richard. Bueno, básicamente voy a hablar de tres cosas. La primera es, digamos, estamos hablando de data, de todo lo que es almacenarla, de todo lo que es unificarla, de todo lo que es jugar con, digamos, con todo tipo de tráfico. Con lo que voy a hablar hoy va a ser de lo que cada vez se llama más personalización, pero podríamos llamar hiperpersonalización o personalización escalable. Digamos, ¿cómo podemos usar esta data en tiempo real? No solo en comercio electrónico, sino en banca, seguros, media, publishing, etcétera, para crear cambios inmediatos en todo lo que es un layout, contenido, algoritmos y para predecir incluso lo que el usuario va a querer hacer. Como suele decir David, para crear websites con intención, para poder, digamos, crear ese tipo de páginas que van a leer todo lo que ya sabemos sobre el usuario y cuando se empieza a convertir ya no en reactivo, sino en proactivo. Básicamente, el tema de la personalización de verdad, digamos, viene de hace un tiempo. Hay algunos que ya la tenían en mente desde hace ya más de 20 años. Básicamente, la idea que hoy en día tenemos de que una página es prácticamente estática para la mayoría de usuarios, tiene mucho que ver con nuestro pensamiento pre-internet, en el que teníamos, digamos, catálogos, en los que más o menos el branding definía cómo tenía que ser la página y teníamos, digamos, un funnel, pero que básicamente tenía mucho que ver con el proceso de venta del usuario medio. Entonces, el mito del usuario medio hace tiempo que se desbancó y ya sabemos que ahora mismo tenemos todo tipo de usuarios que podemos ver desde herramientas como BigQuery, como hemos visto, hasta 1000 otras, en las que podemos no solo saber de ellos, sino proactivamente hacer cambios en tiempo real. Entonces, obviamente, la principal razón por la que todavía, a día de hoy, la situación de personalizaciones, digamos, estamos en los early days, es porque la complicación, digamos, el nivel de complejidad de la personalización puede ser amplio. La razón es, si usamos sistemas manuales, quiere decir que tenemos que crear una herramienta, digamos, un journey, un tipo de experiencia para cada tipo de usuario. Luego, aquí es donde, digamos, el machine learning y el deep learning son herramientas completamente esenciales, a la vez que tener las ideas muy claras en cuáles son nuestros objetivos. Y tener, digamos, partners fuertes como, digamos, Multiplica, Metriplica o Dynamic Yield en ayudarnos en este proceso. Hoy en día todavía gastamos $92 por cada dólar que gastamos, digamos, convirtiendo al usuario con tecnología en el site. Tenemos lo que diríamos un Tesla en todo lo que tiene que ver con adquirir usuarios, pero tenemos una tecnología, digamos, de otra época, con lo que tiene que ver con la página en sí misma, que sigue siendo estática. Tenemos toda esa información, pero no la usamos en tiempo real. Luego, esto está empezando a cambiar, obviamente. Cuando miramos a Gartner, que es una, digamos, la primera consultora cuando tiene que ver con la nueva tecnología, la primera, digamos, las primeras inquiries ya en Estados Unidos tienen que ver con personalización. Para empezar, ¿qué es realmente personalización? Y para seguir, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo llegar a este nivel en el que enseño a cada usuario algo que tiene que ver, digamos, con ese usuario? Y básicamente el impacto está ahí. Nuestro partner McKinsey Company básicamente identificó dos métricas principales. Cuando personalizamos y cuando llevamos un año creando varias campañas, podemos crear de un 5 a un 15% de uplift por revenue por usuario y reducir de manera significativa todo el coste de adquisición del que hemos estado hablando antes.
La razón de esto es que en vez de mirar campañas de adquisición como algo que hacemos fuera y viene al site, el site se convierte en parte del funnel de una misma campaña, desde adquisición hasta el funnel on-site, hasta, digamos, todo el retargeting. Y la razón básicamente por la que estoy aquí hablando con vosotros es porque Dynamic Yield, digamos, en el Magic Quadrant de Gartner de este año, bueno, del año pasado, que es el último, está arriba del todo, digamos, en el quadrant. Como ya ha explicado Richard, de todas formas, yo fui el primer cliente de Asia de Dynamic Yield hace ya varios años, tras lo cual Alibaba compró nuestra empresa y empecé, digamos, el vertical asiático. Pero como podéis ver, soy español, así que acabé aquí creando la oficina y el hub del sur de Europa y Latinoamérica. Entonces, la segunda parte de lo que quiero hablaros es, digamos, la parte central. Una vez entendido, digamos, la oportunidad, ¿qué es lo que están haciendo, digamos, los mejores que están ahí fuera? Hay tres etapas en lo que tiene que ver con personalización. La primera es, digamos, la manual. La manual en la que tenemos un tipo de test A/B con, digamos, información de CRM y con una segmentación de browsing típica, digamos, la que podríamos crear en una herramienta analítica como GA. Digamos, la segunda es cuando ya utilizamos Machine Learning Decisioning. Cuando tenemos no un test por audiencia que terminamos y concluimos, sino tests vivos en el site, que están continuamente, digamos, poniendo contenido para cada tipo de usuario. Y luego tenemos una tercera fase, que es la que explicaré después. En esta segunda fase, básicamente, es donde tenemos, digamos, experimentos como los de MediaMarkt. Tenemos desde experimentos muy sencillos, en los que todo tipo de promociones, desde cada tipo de banner en un site, están siendo optimizadas para cada tipo de audiencia, lo cual está generando unos uplifts muy superiores a, digamos, hacer que el sistema de branding o un sistema de testing eligiera la mejor promoción. Para los que no lo sepáis, MediaMarkt es el equivalente a, digamos, es la mayor tienda online y offline de electrodomésticos en Europa. Alemana de origen, están también en todos los países de Europa. Otro tipo de caso de uso, por ejemplo, que Dynamic Yield define y cambia por cada tipo de usuario, podría ser algo tan sencillo como enseñar una métrica en tiempo real o un social proof a cada usuario. Cuando un usuario está mirando a un producto en concreto, a una oferta, enseñarle cuál es el número que funciona por cada usuario. Es decirle quién ha, digamos, cuándo se han vendido en los últimos 2 días. Es decirle cuánta gente ha visto un producto como este. Es no enseñar nada, que suele ser el caso con clientes high-end, por ejemplo. O es enseñar cuántas reviews ha tenido. No, ser capaz de definir cuál es la métrica que, digamos, crea un efecto en cada tipo de ser humano. Y básicamente lo que esto nos lleva al final es a crear layouts completos que van a determinar, que van a estar dependiendo de qué tipo de audiencia estoy. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Si soy un usuario del que no sabemos mucho, veré muchas menos, digamos, recomendaciones, veré muchos más banners, mucho más contenido cuando vas a un site como MediaMarkt. Tendrá mucho más que ver con branding, con, digamos, con la marca y con lo que somos. Una vez que tengo más información, cuando Dynamic Yield crea automáticamente un perfil de afinidad, es cuando empezamos a enseñar todo tipo de recomendaciones, a predecir lo que un usuario va a querer. Cuando hablamos de Machine Learning, cuando hablamos de recomendaciones, cuando hablamos de optimización, lo más importante no es solo tener un buen algoritmo. Eso es lo que te permite, digamos, jugar. Es un factor higiénico. Lo más importante es enseñar el algoritmo adecuado a cada tipo de usuario en el momento adecuado, que luego elegirá el producto, oferta, banner, layout o mensaje de social proofing que enseñar a cada usuario. Entonces, un último ejemplo aquí sería, por ejemplo, lo que podríamos tener en una, digamos, en una página de producto, también en la que vamos a predecir, no solo de manera personalizada, sino contextual, qué va a querer ver un usuario. Deberíamos enseñar algo en base a la afinidad, a patrones identificados del gusto del usuario, automáticamente por Dynamic Yield. Deberíamos enseñar algo en base a algo más predictivo, en base a, digamos, un deep learning, con una mezcla contextual o personalizada, o algo mucho más contextual. Deberíamos irnos, por ejemplo, a estás viendo a este ordenador ahora mismo, luego te voy a enseñar similares o lo que la gente ha visto a la vez o lo que la gente ha comprado a la vez que este ordenador. Esta respuesta va a depender de cada audiencia y va a depender de cada perfil de afinidad de cada usuario. Un usuario va a estar, digamos, ya que Dynamic Yield importa todo tipo de audiencias de otros sistemas y también te permite crear las tuyas propias en nuestro DMP, un usuario medio va a estar en 10 a 15 audiencias al mismo tiempo en MediaMarkt. Luego, lo que enseñamos va a ser, digamos, una mezcla de todos estos factores.
El resultado básicamente es, de hecho, una foto de la semana pasada, una semana del viernes pasado. Básicamente este es el overall business impact de lo que ha hecho MediaMarkt en Iberia el último año, que ahora están expandiendo a todos los países de Europa. Básicamente el overall business impact, teniendo una persona usando Dynamic Yield, fue del 13,9% de revenue por usuario. Esto les permitió iterar mucho más rápido, les permitió hacer muchas más cosas con la información que ya tenían. Y esto es básicamente lo que estamos empezando a llevar a cabo desde Dynamic Yield con Multiplica y Metriplica, creando, digamos, este efecto de personalización desde e-commerce hasta banca, hasta insurance, hasta diferentes tipos de verticales. Otros ejemplos, por ejemplo, aparte de MediaMarkt. Seguro que conoceréis todos el site de Urban Outfitters. Todo lo que veis en Urban es un layout personalizado, que básicamente se enseña un banner hace render o no, y un banner se enseña y el colateral que se enseña en ese banner depende de qué tipo de usuario sea, cuál sea mi afinidad. Primero miramos el tipo de teléfono que tengo, desde qué tipo de ciudad entro, cuál es el tiempo donde estoy entrando, que determina Dynamic Yield. Si básicamente tengo un perfil de afinidad, básicamente uso eso y veo cuál es, digamos, la afinidad del usuario. Es para accesorios, para graphics, para zapatos, etcétera, etcétera. Y la página se va a crear en tiempo real, tanto por optimizaciones automáticas, Machine Learning Decisioning, tanto como recomendaciones out of the box, a lo que llamamos Predictive Targeting, y que explicaré a continuación. Otros ejemplos son, digamos, Daraz, que hacía lo mismo, una página principal completamente dinámica, digamos, también su CTR se dobló literalmente, aumentó un 100% de un año a otro, y Daraz fue más tarde adquirida también por Alibaba, era una empresa nuestra, una empresa hermana nuestra de Lazada. O, por ejemplo, el segundo site de electrónica de Alemania, el Notebooks Villager, que ordena todo lo que veis en los menús, no solo en los productos, por afinidad de usuario. O sea, todo lo que vemos en un tipo de menú o todo lo que vemos en los marcos de la página va a ser ordenado en base a la afinidad que tengo. Va a haber una predicción de cuál es mi interés. Luego, básicamente, voy a ver mucho más rápido lo que quiero ver. También cuando le dé clic a algo, digamos, va a estar, digamos, marcado de manera distinta en la página, a lo que llamamos rediscovery, y aumenta el CTR un 9%. Digamos, otro elemento podría ser las páginas Just for You, de las que solemos hablar. A medida que sabemos más sobre el usuario, la página deja de convertirse tanto, digamos, en un catálogo y empieza a convertirse cada vez más en una zona personalizada para el usuario. ¿Cuáles son las categorías? ¿Cuáles son las, digamos, ofertas que creemos que vas a querer comprar en base a otros usuarios parecidos y en base a los patrones que hemos visto antes? Aquí es cuando empezamos a crear este tipo de páginas para usuarios de los que sabemos suficiente. Y básicamente creamos desde categorías hasta productos en particular que nos van a ayudar, digamos, a dar en el clavo con lo que tiene que ver esto. Otro caso sería, digamos, otro de Social Proof y Urgency, en este caso de IKEA, en el que básicamente estamos creando todo tipo de mensajes, cambiando el site, cambiando, digamos, la imagen de producto por cada tipo de usuario. Porque al final, cualquier tipo de e-commerce va a tener varias imágenes de producto para los bestsellers y, digamos, desde la tercera tienen muy pocas vistas. Pero, ¿qué nos dice que un tipo de audiencia no va a querer un tipo de imagen en particular? Eso es lo que básicamente se automatiza en este proceso. Y por último, os enseñaré también cualquier tipo de información de CRM o de loyalty, lo cual tendría que ver, digamos, en este caso con el ejemplo de Sephora. Todo tipo de mensaje tiene que ver con aquello que sabemos sobre el usuario, como te falta tanto gasto para llegar al Gold Tier Beauty, por ejemplo, en el que te invitamos a eventos de lanzamiento de productos en Sephora. O cualquier tipo de elemento con el que la página ya lo sabe, con el que puedes interactuar. Entonces, todo esto tiene que ver con hacer la página mucho más proactiva, con lo que llamábamos Machine Learning Decisioning. Entonces, quería básicamente, antes de nada, y como tercera parte, antes de enseñaros Predictive Targeting, enseñaros de qué es de lo que estoy hablando, porque me gusta ser más práctico y menos slidero. Básicamente, Dynamic Yield es un sistema que tiene tres partes. La primera parte es que Dynamic Yield es un DMP. Como hemos hablado y como ya decía Sebas también, digamos, la unificación de datos es una parte esencial de cualquier modelo, de cualquier parte analítica. Al final, es muy importante tener todos los datos en un mismo DMP, en una misma, digamos, base de datos con la que podemos jugar. Entonces, esto puede ser BigQuery, esto puede ser un CRM particular,
Esto puede ser cualquier parte, pero lo importante es o tenerlo, digamos, en uno externo o usar Dynamic Yield u otro para unificar esta información. El Dynamic Yield tiene 3 palancas. La primera, digamos, sería todo lo que tiene que ver con un CDP. Luego, básicamente, todo lo que te podría mirar Google Analytics, decirte en tiempo real, vale, pues esta cantidad de usuarios han mirado un producto, digamos, al menos una vez. Digamos, de dónde viene el usuario, el teléfono que tiene, el tiempo que hacen, de dónde está, etcétera. La segunda palanca es cualquier información CRM, lo cual es una palabra comodín para cualquier información externa que tenga. Por ejemplo, si tengo tiendas online y offline, ¿cuáles, digamos, enséñame a los usuarios que también, cuando hemos identificado, tienen una actividad, digamos, daily, weekly o frequently en tienda? Luego, al final, estoy mezclando una audiencia con lo que he detectado en página y con lo que he detectado con cualquier, digamos, dato offline. Y hay una tercera palanca que, digamos, es la propensidad de compra. O sea, básicamente, ¿cuál es la probabilidad detectada por Dynamic Yield de que este usuario convierta, de que básicamente compre algo o tenga una conversión como la definamos en los siguientes 7 días? Digamos, del 0,1 al 99,9%. En base a esto, y importándolas, tendremos un conjunto de audiencias que al final definirán y donde básicamente habrá enormes overlaps. Entonces, obviamente, eso es interesante para nosotros, porque no queremos mirar a un usuario solo de una manera. No queremos que un usuario esté solo en una audiencia. Yo como usuario puedo estar en una audiencia de tráfico directo, de afinidad hacia los zapatos, de me gusta el color rojo, he comprado más de $100, etcétera, etcétera, en los últimos 30 días. Luego, ¿cómo activamos todo esto? ¿Cómo llegamos, digamos, a la parte central de lo que sería la personalización? Entonces, para daros el ejemplo más sencillo, la personalización es una especie de testing al cuadrado. Básicamente implica, para cada tipo de audiencia, estar creando test vivos que conviven en el site mientras que trabajamos. En este caso, por ejemplo, os enseñaría cómo crear contenido dinámico. El ejemplo más sencillo, que es un banner, por ejemplo. Podríamos crear el Hero Banner de este site. Podríamos tocarlo y decir, ¿cómo estamos definiendo qué ve cada usuario, digamos, en un banner como este? Entonces, cuando miro básicamente y abro toda la experiencia, lo que vería en este caso sería, vale, tengo un banner que básicamente he creado. Al final, ¿qué es crear un banner en Dynamic Yield? Que es un script. Básicamente, lo que hago es, tengo un banner que he inyectado yo mismo desde la plataforma y el momento en el que lo inyecto, esta parte de la página será llevada por Dynamic Yield. El script de Dynamic Yield hará el rendering de esta parte de manera síncrona. Básicamente, en este caso, he elegido un banner, es un single, no es un slider. Single funciona mejor siempre que estamos personalizando y sabemos qué enseñar a cada usuario. Y la manera de insertarlo es automática. Luego, básicamente, voy a la página misma y lo inyecto. Este elemento, a partir de ahora, lo va a llevar Dynamic Yield, no el CMS. Entonces, una vez que estoy, digamos, dentro de las experiencias, creo lo que llamamos una cascada de experiencias, en las que el orden es muy importante y que es la parte troncal de la lógica de Dynamic Yield. Una vez que entro a la página principal, de Blueberry en este caso, lo primero que va a pasar es que en el Hero Banner va a haber una prueba de targeting. Va a detectar, soy parte, digamos, en el momento en el que llego de la campaña UTM de Campaign Man. Si llego de esta campaña a SEM, básicamente seré parte de este test, en el que básicamente veré o, en este caso, este banner o este otro banner. Básicamente, en este caso, la métrica primaria es CTR, ya que, como sabréis la mayoría de vosotros, el bounce de los hombres en fashion es bastante mayor que el de las mujeres o grupos en general. Y básicamente el testing que hacemos no es un test A/B, puesto que tenemos banners puestos durante 5 o 7 días en este tipo de sites. Luego, para cuando terminamos un test A/B, para cuando tengamos un ganador ya hay que cambiar el banner, luego no merece la pena. Luego, al final, usamos un multi-arm bandit para hacer esto. O sea, una dynamic allocation, como le llamamos. El tráfico va a cambiar en tiempo real su allocation de uno a otro. Al principio, en este caso, va a haber un 50% de usuarios yendo a uno y luego a otro. Y cada vez más usuarios, digamos, van a ir hacia el que tenga más CTR en tiempo real. ¿Vale? Digamos, todo lo que tenemos aquí puede ser cambiado y podemos, por ejemplo, ya que estamos trabajando en Dynamic Allocation, el coste de crear o de duplicar este banner y, digamos, crear una nueva variación o cambiar un poquito el texto es muy bajo. Puedo básicamente copiarlo y decir, vale, en el momento que está final esto, estamos trabajando con plantillas HTML, que Dynamic Yield va a coger y va a poner en el site. Entonces, esto básicamente implica que tengo esta plantilla, que podría ser un HTML, un CSS o un JavaScript,
Y podría decir, vale, en vez de tener mi shop men o shop women, podría ver cómo se ve, digamos, para móvil, podría ver cómo se ve para desktop, etcétera. Podría decir, vale, pues cualquier cambio simbólico. Compra hombre, que suena bastante mal en español. Y básicamente podría guardar una tercera, digamos, variación de ejemplo. En este momento dividiría el tráfico en 3 y Dynamic Yield en tiempo real me diría para cuál funciona. Básicamente, si no estoy en este grupo, pasaría al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, hasta llegar, digamos, al por defecto, en el que tendría todo el resto de gente que no está en ningún test. Entonces, ¿cuál es, digamos, la ventaja? La primera es, puedo crear grupos muy rápido. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es, por ejemplo, el mejor banner para un nuevo usuario que viene a mi site con, pero mira, quiero hacer un targeting a usuarios que vienen por un teléfono móvil de alta resolución? O sea, un usuario que viene con un Samsung de alto nivel o que viene, digamos, con un iPhone 10, por ejemplo. Y quiero ver si todos los banners por default que tengo, ¿cuál funciona mejor de todos estos, digamos, copies? A ver, al final la idea es que cojo todo esto y el sistema va a definir cuál de los copies de los que ya he creado va a funcionar mejor. Esto funcionaría igual para algoritmos, funcionaría igual para todo el resto de elementos. Pero básicamente lo que estoy haciendo aquí todavía es manual. Lo que estoy creando aquí es, como hemos dicho antes, Machine Learning Based Decision. Estoy dándole al sistema varios elementos con un Dynamic Allocation y básicamente hay test views. Pero yo estoy eligiendo cuál es el targeting para cada usuario. Yo estoy decidiendo qué enseñar a cada usuario. Entonces, la clave básicamente, digamos, el diferenciador de Dynamic Yield o de una herramienta escalable como Dynamic Yield, es que desde este punto, Dynamic Yield empieza automáticamente a dividir y subdividir y a recomendar diferentes variaciones para diferentes tipos de usuarios. Entonces, ¿qué pinta tiene esto? Imaginemos que estamos trabajando, por ejemplo, con recomendaciones. En vez de ser un banner, estamos trabajando con cierto tipo de algoritmos y reglas de negocio, como las tenemos y muy avanzadas. Lo que haríamos en este caso, y enseñándoos un ejemplo, sería muy parecido al ejemplo que suelo enseñar de hace un año del Liverpool Football Club. En este caso, Liverpool estaba optimizando el orden del menú, estaba optimizando la imagen por cada tipo de audiencia y estaba optimizando también, obviamente, el algoritmo que enseñara a cada usuario. El algoritmo que enseñas, al final, va a ser determinado por de dónde viene el usuario, cuánto sabemos sobre este, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso teníamos un waterfall igual. Teníamos básicamente experiencias arriba que eran más personalizadas y bajábamos a un grupo general de usuarios no identificados. En los estábamos mirando un algoritmo todavía más, digamos, contextual. Estábamos sobre todo diciendo, no sé mucho sobre ti, pero sé dónde estás. Luego, básicamente trabajo con variaciones como similar y comprado a la vez, similar y comprado y visto, etcétera. Había 7 variaciones. Entonces lo dejamos correr y básicamente en un momento similar y got together ganaba. Hasta este momento básicamente lo hemos podido crear rápido, pero una vez más hemos elegido nosotros cuál es el targeting, cuál es el tipo de usuario que va a estar en este test. Luego eso siempre nos limita. Lo que hace Dynamic Yield es decir, mira, tú has creado un test y ha habido un ganador. En este caso, una estrategia de similar y got together. Entonces, en este momento estás en el escenario de la izquierda. Si en vez de hacer esto, lo divides y enseñas una de las variaciones perdedoras, en este caso similar, a la audiencia de usuarios que han visto varias páginas de producto, o sea, audience PDP frequent visitors, y dejas todavía al resto con similar y got together, el uplift de revenue por usuario es mucho mayor. Entonces, ¿qué significa esto? Estábamos mezclando dos tipos de usuarios. Habíamos hecho un test dentro de un elemento de la página que básicamente juntaba demasiados usuarios. Teníamos una oportunidad de personalización muy alta con básicamente separar los dos. Luego, lo que hace Dynamic Yield es automáticamente coger cualquier tipo de waterfall como el que teníamos antes y crearme, digamos, otra experiencia. Duplicármela y decir, Women SCM funciona mejor, o digamos, hay un subgrupo de Women SCM que básicamente va a funcionar mejor, digamos, cuando el tiempo que hace ahora mismo, donde está el usuario, es lluvioso. Y en este caso va a funcionar la variación, en vez de la A o la B, va a funcionar solo la B. Que luego puedo seguir testeando y testeando más. Básicamente esto nos va a ayudar a no llevar, digamos, todas las posibilidades de subgrupos y todo el testing y las millones de combinaciones que habrá por cada elemento de la página.
haciendo la personalización mucho más escalable, ya sea en layouts, ya sea en banners, ya sea en recomendaciones. Estimado, nos quedan 2 minutos. Pues, perfecto, iba corriendo. Y una vez que tienes, digamos, todo esto, el momento en el que estamos ahora mismo es en el que tenemos, digamos, todo tipo de mensajes en la página personalizados. Digamos, todo lo que sería nuestro mobile web está personalizado. Todos los elementos, páginas, recomendaciones, el cómo las enseñamos por usuario, el algoritmo, ya lo estamos personalizando y sabemos el perfil de afinidad de usuario, que es automático, la probabilidad de compra en 7 días y las audiencias. Luego, lo que hacemos a continuación es lo más lógico. Digamos, usar toda esta información en canales externos. Decir, vale, en vez de, ya tengo todo esto en la página, luego puedo coger la misma información y básicamente usarla para prever qué productos va a querer un usuario cuando abra un email. ¿Qué tipo de banner o qué tipo de promoción va a querer ver? ¿Qué tipo de, digamos, recomendación va a querer ver en una campaña GDN, en una campaña de AppNexus? Digamos, ¿qué tipo de audiencia, con qué tipo de audiencia puedo hacer un lookalike en Facebook ahora mismo? O hacerles un targeting, porque me ha dicho Dynamic Yield que la probabilidad de compra en este día es muy alta. Luego puedo usar toda esa información con la que ya estoy modificando la página para, digamos, hacer pruebas de funnel completo. Y decir, no solo modifico la página, sino que lo cojo y con el mismo esfuerzo, con las mismas audiencias, trabajo con emails, trabajo, digamos, hago un esfuerzo añadido en ads. O sea, no sustituyo a GDN y AppNexus, sino que trabajo con iframes de Dynamic Yield, que me permiten enseñar, dar un último paso y enseñar productos personalizados a cada usuario. Y básicamente, esto nos permite, digamos, tener un sistema completo en el que estamos mirando a cada tipo de usuario, qué está haciendo, y en el que nos permite, digamos, personalizar y segmentar exactamente lo que hace cada tipo de usuario. Y ya, digamos, a la última parte, que es lo que llamamos Predictive Targeting. Ser capaz de tener un sistema que te recomiende qué hacer con cada audiencia en cada elemento de la página sin volverte loco de toda la cantidad de combinaciones que tienes. Y esto es básicamente lo que generó un 13,9% de revenue uplift a MediaMarkt, digamos, el año pasado. Genial. Muchas gracias. De nada, señor. Gracias a ti, la verdad, Ander. Vamos directamente a las preguntas, que obviamente tienen relación con lo que has presentado en tema del software, pero también el tema de la personalización. A ver, Catalina nos pregunta, ¿cómo hacemos personalización on-site de usuarios que no están logueados en el sitio? Pues la mayoría de usuarios no están logueados en el sitio. Luego, básicamente, sí trabajamos con persistent cookies y con local storage. La clave al final es, como ha explicado Chris también, no trabajar con cookies que se eliminan o que se pierden al de 7 días. Luego, la mayoría de usuarios con los que trabajamos para todo lo que hemos dicho, digamos, cuando un usuario viene, no está logueado, podemos mirar a qué teléfono tiene, podemos mirar a el tiempo que hace donde está el usuario, podemos mirar a qué le da clic. Cuando ese usuario vuelva, en el futuro, cuando vea un anuncio, aunque no se haya logueado, sabemos quién es exactamente igual que si se hubiera logueado. Eso es, digamos, un one-on-one de personalización, ya que la mayoría de información es de usuarios no logueados. Perfecto, perfecto. Gracias. Otra pregunta, ¿cómo puedo comparar la personalización automatizada con una experiencia predeterminada? Y, ¿cómo está la personalización automatizada asignando el tráfico de mi actividad? Vale. Una experiencia predeterminada al final quiere decir yo creo reglas para todo. Yo digo audiencia, para todas esas audiencias creo tests donde básicamente el sistema tiene que elegir qué enseñarles. Eso es predeterminado. Puedo tener, digamos, machine-based decisioning, igual que había enseñado antes, pero yo estoy definiendo la audiencia que va a haber X, Y o Z, depende de lo que diga el sistema. Básicamente, predictive targeting quiere decir que tanto la audiencia, el grupo que está en el test, como la variación, va a ser determinada por el sistema mismo. Luego, básicamente, esa capacidad de tener que mezclar audiencias desaparece. Entonces, esto es una sugerencia que va a hacer el sistema. ¿Cómo funciona? Básicamente, es una caja de combinaciones. Todas las audiencias o información que tenemos en el backend y toda posible variación de banners, contenidos, algoritmos, layouts, etcétera, están siendo cruzadas continuamente en microtesting. Y solo cuando el sistema encuentra algo que cree que va a tener un uplift, nos lo enseña y nos dice qué uplift podemos esperar aplicando este tipo de personalización. Y eso es lo que nos va a crear una experiencia nueva. Perfecto, gracias, Ander. Otra pregunta, esta está interesante y de hecho me voy a permitir complementarla, porque preguntan,
¿quién suele ser el encargado de llevar una herramienta de este calado internamente? Y cuando digo complementar, porque aquí la pregunta es más interesante de lo que parece, porque me permites un poquito el diálogo, pero Claro. estas herramientas, por supuesto, y lo dirá, también lo confirmará Ander, no son varitas mágicas, ¿cierto? No son varitas mágicas que uno le implementa y soluciona los problemas de nuestro negocio. Por lo tanto, acá la pregunta me gustaría complementarla es no solo quién es el encargado, sino que la ampliaría a qué tipo de organización y qué tipo de equipo debiésemos tener internamente para que este tipo de herramientas, ¿cierto? Como otras, tengan sentido, ¿cierto? Y generen el valor que prometen, pero que obviamente no es mágico, ¿cierto? Por lo tanto, Yander, ¿cómo ha sido la experiencia que has visto tú con los clientes, con organizaciones que utilizan Dynamic Yield, entre otras plataformas, ¿cierto? Para lograr el éxito, ¿cierto? ¿Qué nos falta como organización para tener un equipo ad hoc? Sí, la clave al final, suele haber diferentes tipos de títulos por organizaciones. La clave es que el equipo o la persona que está encargada de la conversión de la página y que tiene poder para hacer cambios, lleve esta herramienta. La clave al final es, sobre todo, ese tipo de, digamos, persona o equipo es clave, digamos, una parte de Analytics, un poquito de IT para poder implementarla o hacer digamos, plantillas HTML, pero lo más importante es esa persona que tiene, digamos, una visión central. Y ahí es donde solemos entrar, digamos, con, digamos, Metriplica, Multiplica, Dynamic Yield, para poder, digamos, impulsar ese comienzo de creación, digamos, de audiencias, de best practices. Como podéis ver, las posibilidades son enormes. Luego, por dónde empezamos determina también el éxito. ¿Cuál es, digamos, el objetivo a corto plazo? ¿Qué queremos conseguir a corto plazo personalizando? Ya sabemos todos lo que es a largo plazo, digamos, una experiencia de usuario llevada por Machine Learning. Pero, ¿qué queremos conseguir, digamos, a 6 meses, a 12 meses? ¿Dónde queremos estar para llegar a un nivel como MediaMarkt? Que tenía muy claro que era Revenue per User. Entonces, esa, digamos, son las dos partes. ¿Quién tiene que llevarlo? Y luego, digamos, cuáles son los KPIs y el poder que tiene la persona para llegar a ellos. Exacto, totalmente de acuerdo. Y permíteme sugerir algo también, que también nosotros estamos viendo como Multiplica, este tipo de iniciativas que obviamente se van masificando cada año, ¿cierto? Muchas compañías van madurando un poco su estrategia y van adoptando y asimilando este tipo de estrategias, ¿cierto? Sin embargo, para aquellas que tienen que aún partir, una de las cosas que hemos visto y que no tiene nada que ver con tecnología, tiene que ver con la capacidad política. Estamos hablando de aquellos que hoy día están en un cargos altos y que terminan siendo sponsors de este tipo de iniciativas, que son los que finalmente van a ayudarnos a que se le asignen presupuestos, se le asignen prioridades, se le asignen recursos, ¿cierto? Porque indudablemente, dependiendo de quién te llame, o Ander, ¿cierto? Es hasta dónde realmente podrás llegar dentro de la compañía. Si te llama solamente un project manager, un product manager, el alcance, por supuesto, que puede tener el proyecto va a estar dado por el alcance que él tiene de influencia. Pero si somos capaces de poder influenciar a este nivel en la estrategia digital de un negocio, evidentemente que las prioridades, los recursos y los mismos presupuestos cambian, ¿cierto? Y ahí tenemos más disposición de todo eso cuando no se trata solo de tecnología, se trata de temas políticos, temas de prioridades, temas de estar al día, temas de que las distintas áreas, incluyendo los amigos de TI, los de ventas, los de logística, los de e-commerce, se suban al mismo carro. Ciertamente, pero tenemos dos maneras de entrar. Una es la transformación digital, digamos, la que solemos hacer en conjunto, que digamos es la que mencionas. La segunda es cuando un jefe de CRO dice, mira, quiero probar esto y quiero empezar, digamos, cambiando los algoritmos, quiero hacerlos más personalizados, quiero empezar a inyectar elementos para cierto tipo de usuarios. O sea, no quiero hacer demasiado ruido, no quiero cambiar la página principal todavía, pero quiero impactar el funnel y empezar a mostrar resultados para luego, digamos, ganar poder internamente y luego movernos, que son, digamos, la mitad de lo que hacemos al final, la mitad de engagements en empresas. Luego, al final, tenemos las dos partes en la que tiene que tener o poder macro o poder micro la persona que lleve este tipo de herramienta. Poder micro también válido cuando luego puedes defender resultados y conseguir más. Sí, totalmente, totalmente. El no tener la capacidad de poder accionar, de poder modificar, obviamente la iniciativa se va al tacho, ¿ya? Ok, Ander, súper bien tu presentación, muchas gracias. La verdad es que sí hay más preguntas, pero ya nos fuimos un poquito contra el tiempo. Hay gente que está preguntando por datos de contacto, así que ahí haremos el puente para que puedan conversar.
Pero vamos a seguir con el programa. Ander, nuevamente, muchas gracias. Perfecto. A vosotros. Vale, señores, amigos de la audiencia, seguimos lo más dinámicamente posible.